El señor Bush ha dicho que va a cazar, van a coger seguro a Bin Laden. Bueno, yo creo que él está cumpliendo con un proyecto. Bin Laden es hijo del señor Bush. La familia de Bush hace negocios con la familia de Bin Laden. Lo que pasa es que el petróleo parece ser que es neutro. Bin Laden fue apoyado con armas, apoyo político, cuando Bin Laden combatía a los soviéticos en Afganistán. Como Saddam Hussein también fue apoyado por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene una historia de apoyo a terroristas que después, cuando no le conviene, ¿qué pasó en Panamá? Con Noriega. O con Videla. Pues sí, o y con con todo Pinochet. demás. Efectivamente, apoyan dictaduras, apoyan regímenes sangrientos, apoya a la monarquía de Arabia Saudita, que es una monarquía totalmente reaccionaria y medieval, o apoya como un elemento muy fuerte a esta monarquía alauita que tenemos aquí. Ante la indiferencia del mundo. Bueno, es una indiferencia que es culpable, porque si la gente que calla tiene el mínimo elemento de cultura o de razón, sabe que está encubriendo un asesinato. ¿Qué dicen ahora Aznar o Tony Blair o los comentaristas de los diarios españoles, que ahora están muy callados, cuando apoyaron la necesidad de acabar con las armas de destrucción masiva? ¿Cómo es posible que todo lo que está ocurriendo en Irak tiene el origen en la operación que se urdió en las Azores? Ahora todo el mundo mire para allá y silbe. ¿Cómo es posible que la gente que votó a las fuerzas políticas que decretaron esa masacre crea que no va con ellos? No, ciudadano, usted que votó, usted tiene, es verdad que una pequeña parte, pequeñísima, pero una parte de responsabilidad. ¿Cómo es posible que lo que está pasando ahora mismo en Yugoslavia, donde curiosamente están planteando la Unión Europea que haya una especie de referéndum para ejercer el derecho de autodeterminación sobre Montenegro? Ah, es que a la antigua República de Yugoslavia, que iba a acabar con ella porque era comunista. Cuando se utilizan las leyes con dos varas de medir, es que no existen leyes. No hay ningún garzón, ningún juez garzón que vaya por Bush, ¿verdad? Hombre, el problema de Bush no es un problema de que haya duda acerca de sus crímenes y de sus tropelías. El problema es un problema de fuerza. Usted sabe que la ley tiene los instrumentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener al delincuente. ¿Dónde está esa fuerza? Pero la cosa está muy clara, en la que nadie debe engañarse. Bush es un delincuente. Y lo digo amparándome en las leyes que ha vulnerado. Yo nunca digo estas expresiones si no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Simplemente con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas hay materia para meter en el treno y después juzgarlo a Bush y a Tony Blair. Y rozando y rondando la cárcel un tal señor Aznar. Parece que el señor Aznar vuelve, ¿no? Bueno, se le ve mucho más. El otro día en la manifestación en la que estuvo parece que se oían voces de vuelve. Bueno, él realmente, sabe usted que cuando él plantea la idea de irse, él se va, o anuncia que se va, mejor dicho, en un momento dulce, con muchas comillas, ¿no? Todavía no había ido lo de la guerra de Irak, y lo plantea como una especie de lección que se pretende dar, ¿no? O sea que usted cree que se fue para volver. Siempre lo he creído. Sí. Lo que pasa es que la gente piensa que es para volver como presidente del gobierno. Quizás sí. Lo que pasa es que esa apuesta de Aznar, en aquel momento, repito, en un momento dulce, era una apuesta mucho más larga. ¿Usted, señor Anguita, se sentaría en la mesa de la paz por Euskadi? ¿En Euskadi? Hombre, según lo que se vaya a tratar. Porque si es sentarse para que los periodistas hagan 4 fotografías y 3 ruedas de prensa, no me interesa. Ahí tiene que haber un motivo fundamental, que para mí, sigo en esto estando totalmente de acuerdo con el artículo 10 del Pacto de Ajuria, las bombas desaparecen y las pistolas también. La condición fundamental para discutir absolutamente de todo, y cuando digo todo, digo hasta derecho de autodeterminación, es que ustedes sueltan ya las armas, que ya está bien, y las sueltan para siempre, con un compromiso, con un proceso de verificación y con un diálogo para ver cómo ustedes después o se reintegran, se les condena. Y ahora vamos a hablar de la cuestión política.
Ustedes pidan la independencia, la autodeterminación, lo que quieran. Ahí tienen el Parlamento, las elecciones. Pero las armas... Efectivamente. Sin eso no se puede hablar. No se puede hablar. Pero esto no es nuevo, esto está... mire usted, yo firmé ese acuerdo, esto fue el acuerdo de Ajuria Enea del año 88, pero después fue refrendado en Madrid. Y lo aprobó Gerardo Iglesias. Pero cuando yo fui de Sevilla a Madrid para hacerme cargo de Secretaría General del PC, me tocó a mí firmar por el PC, porque los socios que entonces tenía Izquierda Unida no firmaron aquel acuerdo. ¿Por qué cree usted que ETA tiraría las armas? Hombre, porque ha entendido, o puede entender, si alguna vez razonan, y no se oye el chirrido de sus neuronas a la hora de pensar, que no ganan. Que no ganan. Primero, porque enfrentarse a dos estados ya coaligados, que están al unísono, como el Estado francés y el Estado español, ya sin santuario tan importantes como antes, aunque hay zonas de santuario, pues eso es muy duro. En segundo lugar, porque hay una parte importantísima de la población de Euskadi que no los admite. Y también porque hay una especie de... el capital tampoco, incluso el capital vasco, que está sufriendo algunos casos, el tema de las extorsiones tampoco los quiere. Tampoco los quiere el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que están en una zona en la que es el mundo de Herri Batasuna. No todo, no todo el mundo de Herri Batasuna está de acuerdo con ETA. Lo que pasa es que son muy disciplinados, pero hay que hablar con muchos de ellos, escuchar lo que dicen, los matices de sus comunicados, y se está dando cuenta que, bueno, podrán atentar, pueden hacer barbaridades, pero al final pierden. ¿Sabe usted que me gustaría entrevistar a Otegi? ¿Qué pregunta le haría usted si viniera? Que si ETA y HB, ¿en qué se diferencian? Simplemente, nada más que eso. Nada más que eso. Nada más y nada menos. Porque si Arnaldo Otegi alguna vez habla, podrá hablar de las luchas internas en ETA. Y yo creo que Arnaldo Otegi incluso podía dar un programa de 6 horas o 7 horas cantando cosas muy importantes. Y yo siempre lo he resumido así. A mí me gustaría saber, en última instancia, ¿qué hay detrás de ETA? Eso no lo ha tenido usted nunca claro. Tengo claro que por las informaciones recibidas, Sí. y sé los sitios, que hay un punto oscuro. Que en determinados momentos ETA ha hecho unas actuaciones que ni siquiera ex-etarras entendían. Y a tal efecto narro la primera vez que esto se me puso delante de mis oídos y mis ojos fue una cena en un caserío vasco para 8 o 10 años, donde estuvimos hablando con ex-etarras, algunos de nuestro entorno, que no eran gente que había matado a nadie, sino de la ETA primitiva, y ellos decían, no entendemos esto, no entendemos. Y claro, allí se contaron anécdotas, se contaron cosas que hacen que yo, en esta cuestión, sea susceptible, por lo menos, de poder afirmar que no está limpio, ni está claro todo. Bueno, y estas cosas que se dicen, que España se está yendo, vas a ir a tomar por saco y todas esas cosas que decimos. Primeramente, yo creo que sería recomendable que muchos cargos públicos, muchos periodistas, muchos formadores de opinión, muchos catedráticos de matemáticas leyesen un poquito la historia. Les daría un documento que se aprobó el 27 de marzo del año 1892, que se llama Las Bases de Manresa, cuando el nacionalismo catalán naciente plantea sus exigencias. Que lo lean, porque esto ya los dejaría ante otras reivindicaciones más tranquilos. Usted no se da cuenta que cuando se plantea hoy que el Partido Popular va a hablar de la reforma constitucional, que después de la chapuza que fue la transición fue una chapucilla, hombre, que sirvió para no matarse, pero ya en aquella chapuza todo el mundo sabía lo que quería. El propio Roca ha dicho muchas veces, hombre, pusimos lo de que lo de los convenios colectivos era vinculante, pusimos los derechos de los trabajadores porque la revolución de los claveles de Portugal estaba cerca. Dice, pero aquello sabíamos que no se iba a cumplir. O después de Maastricht o Ámsterdam, que
donde Bruselas ha cogido para sí la estrategia de la política económica, evidentemente la Constitución está vacía de contenido y muchos artículos más, ¿no? Y claro, ahora mismo con el tema de la niña Leonor, ¿no? Que tiene que cambiar la Constitución, pero tiene que haber una especie de masa crítica de votos que lo pueda potenciar, ¿no? Pues aquella chapuza se acabó. Y hoy tenemos los problemas que azotan España de hace 400 años otra vez ahí. Y ha llegado el momento de decirle a los ciudadanos, fíjese, no voy a hablar de las fuerzas políticas. Señores, ¿ustedes creen que podemos construir un lugar donde estemos a gusto? Vamos a ver, ¿qué quieren ustedes que sea España? Hombre, hay que escuchar a los nacionalistas. Es decir, bueno, ¿a qué gente representan ustedes? Pero hay que decirle, por ejemplo, a nuestros paisanos y a los extremeños, que yo no oigo nada más que llantos en esta tierra, yo estoy harto de llantos. Y hablar de que los catalanes son los que han perdido Andalucía. No nos engañemos a nadie. Los primeros traidores a Andalucía son sus señoritos. Por eso, y permítame que comente, me parece hiriente la entrega de esa medalla a doña Cayetana. Mis respetos a esa señora, pero representa a la casta que hizo imposible que aquí hubiese justicia social. Así que extremeños y andaluces, por no citar otras comunidades, antes de meterse con catalanes o vascos, meteros con vuestra casta, que la que hizo de esta tierra un atraso, que sacaba el dinero de las cosechas, lo metía en el banco y de ahí iba a Euskadi, a Cataluña, para que la burguesía vasca y que la burguesía catalana creciesen. Y aquí, cuando se intentan montar los altos hornos en Marbella de los hermanos Heredia, todo el mundo se echa en lo alto porque aquí no se querían industrias. Querían tener a los jornaleros cerquita para explotarlos y no que se fuesen a la industria. Este es el origen de lo que ha pasado en Andalucía, así que menos echarle la culpa a catalanes y vascos. Y el día, por tanto, que esto se jure aquí y que queremos construir una cosa que se llama España, construyamos. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Y al final, que el pueblo decida. Yo por eso soy partidario no solamente del derecho de autodeterminación. Habrá un momento en este guirigay en que la gente, una vez que lo piense, decida. Y lo que decida, eso vaya a misa, nos guste o no nos guste. Pero muchas veces en Andalucía y en Extremadura tapamos nuestros complejos de inferioridad buscando responsabilidades en otros, que también las tiene, pero no las más importantes. Y ahora estamos cambiando un estatuto por aquí, estatuto por allá, pero bueno, vamos a pensar en el conjunto. ¿Qué sentido tiene? Vamos a hablar de España o de Estado español, como se quiera, en esto de la Unión Europea. No, es hablar de competencias, hablar de naciones, nacionalidades, un guirigay espantoso. Señora Anguita, le encuentro muy bien. Bueno, no estoy más, creo, soy moderadamente feliz. Hago lo que quiero. ¿Y qué quiere usted? Estaré en esta parte del mundo todo el tiempo que pueda, en condiciones medio normales, y a ver qué es lo que pasa. Y sobre todo vive honradamente. Bueno, vivo de lo que cobra un pensionista del Ministerio de Educación y Ciencia, y hoy por hoy nada podrá decir que tengo otro ingreso, salvo unos artículos o una conferencia, pero vamos, no puedo decir que tengo dinero en Suiza. Y quisiera que todo el mundo lo pusiese a decir, a ver si habrá. Sí, ¿verdad? Buenas noches y muchas gracias. Bueno.